Episodio 1. La página que se abrió sola en la morgue. Nadie entra solo en la morgue del convento de San Muriel. No por miedo, sino por respeto. Porque allí no se guardan cuerpos. Se guardan advertencias. Pero aquella tarde, Sor Alba fue enviada sin previo aviso. Solo es un protocolo, dijo Sor Beatriz, entregándole las llaves oxidadas. Reza un Ave María. Revisa los nombres. Y sal de allí antes de que oscurezca. Sor Alba obedeció. Aunque desde que llegó al convento, sentía que las oraciones ya no protegían, solo aplazaban. La morgue olía a incienso podrido, y a algo más, como papel quemado. Había 8 compartimentos sellados. 7 estaban vacíos. Solo uno tenía nombre, P. Elías Morales. Muerto hacía 12 años. Excomulgado. Sus pecados nunca fueron revelados. Pero su cuerpo nunca se descompuso. Alba se acercó para verificar el estado del ataúd. Todo parecía en orden. Pero entonces lo escuchó. Un crujido, como una hoja arrugándose lentamente. Volteó, y allí estaba, sobre una mesa que ella no había tocado, un libro antiguo, abierto en la página 13, que nadie recordaba haber visto jamás. Las letras estaban escritas en rojo. No era tinta. El olor era hierro viejo. Sangre. Alba dio un paso atrás. Y entonces, el cuerpo de Elías se incorporó. No completamente. Solo el torso. Y sus labios, secos, comenzaron a moverse. Bienaventurados los que no temen la verdad sin luz, porque ellos serán los que sangren primero. La voz no salió de su boca. Salió del libro. Sor Alba huyó, pero antes de cerrar la puerta, miró una última vez. El cuerpo del padre Elías yacía nuevamente inmóvil, pero su mano sostenía el libro, y en el lomo, ahora visible bajo la luz tenue, una frase estaba grabada a fuego. Este evangelio no fue escrito para los vivos. Solo los muertos pueden entenderlo. Episodio 2. El niño que recitaba versículos en latín, sin haberlos aprendido. Lo encontraron sentado en la capilla menor. Completamente solo. Tenía los ojos cerrados, las manos juntas, y murmuraba algo que no correspondía a su edad. Et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprenderunt. Los labios del niño se movían con precisión. Pero no tenía más de 6 años. Y jamás había recibido clases de latín. Sor Alba lo observó desde el umbral. Cada palabra caía de su boca como una gota de aceite hirviendo. No lo decía con devoción. Lo susurraba como si alguien le dictara desde dentro. ¿Cómo te llamas?, preguntó, rompiendo el silencio. El niño abrió los ojos. No eran verdes ni marrones. Eran grises, como ceniza antes de apagarse. Me llamo Mateo. Pero el libro me llama El Retorno. Lo habían traído al convento apenas 2 semanas antes, tras perder a sus padres en un incendio sin explicación. Desde entonces no había hablado. Hasta hoy. Lo llevaron a la enfermería. Mateo no lloraba. No comía mucho. No preguntaba nada. Solo dormía poco, y hablaba en sueños. El evangelio arde cuando un inocente lo ve. La página 13 se esconde del pulso. Lo que fue escrito, ya fue vivido, por los que ya no están. Sor Alba lo escuchó a través de la puerta. Y sintió un escalofrío que no venía del cuerpo, sino del alma. Decidió hablar con él directamente. Esa noche, entró sola. Mateo la miró como si ya supiera que vendría. ¿Quién te enseñó esas palabras? Nadie. Yo solo las repito. ¿Las repites de dónde? Mateo señaló el techo. ¿De dónde están los que aún no descansan? ¿Qué quieren de ti? Él bajó la mirada. Y susurró algo que la dejó sin aire. No quieren nada de mí. Quieren que yo lea lo que ellos ya vivieron. Para que tú recuerdes lo que olvidaste. Antes de irse, Mateo agarró su brazo con fuerza, y con una voz completamente distinta. Adult, quebrada, le dijo al oído. La próxima página lleva tu nombre, y está escrita con tu muerte. Episodio 3. El padre que murió durante la misa, y volvió para terminarla. La misa del domingo comenzó como siempre. El incienso subía lento. El canto gregoriano retumbaba suave. Y los ojos de los fieles, aunque cansados, seguían al padre Joaquín como si aún creyeran que la salvación estaba en cada palabra suya. Hasta que ocurrió. Este es el cuerpo, que será entregado por ustedes. La hostia tembló en sus manos. Y el cáliz cayó al suelo, quebrándose como una copa sin alma. El padre Joaquín se quedó inmóvil. Los ojos en blanco. Los labios aún moviéndose, pero ya sin sonido. Murió de pie, frente al altar, con la mano extendida al cielo. Lo declararon muerto a las 11:44 de la mañana. Sor Alba estaba presente. Y mientras todos lloraban en silencio, ella notó algo que nadie más vio. Una mancha roja, pequeña, se dibujaba sobre el misal del padre.
No era sangre. Era tinta. Y formaba una frase en latín que no estaba impresa en ninguna Biblia. Non amnisci moritur. PC. No todo el que muere, guarda silencio. A las 3:33 de la madrugada, el cuerpo del padre Joaquín desapareció de la cripta. Las cámaras no grabaron nada. La puerta no fue forzada. Solo quedó el cáliz roto, y el misal abierto en la página exacta donde su corazón se detuvo. A la mañana siguiente, alguien encontró al padre en la capilla. De pie. Rezando. Sangrando por los ojos. Pero vivo. No habló. Solo caminó hacia el altar. Levantó el cáliz vacío. Y terminó la misa. Palabra por palabra. Verso por verso. Hasta el final. Y entonces dijo. La misa no podía cerrarse. Porque el Evangelio aún no ha sido leído. Cuando se desplomó por segunda vez. Esta vez muerto de verdad. Su mano dejó caer algo que todos vieron, pero solo Sor Alba recogió. Una hoja suelta. Rot. Quemada en los bordes. Con un número, 14. Y al reverso. Una advertencia escrita con sangre. Solo los muertos entienden lo que este libro exige. Los vivos, solo lo temen. Episodio 4. La hermana que escuchó su nombre entre los versículos. No es raro oír ecos en los pasillos del convento. El eco de una oración. De un canto. Del viento entre vitrales. Pero esa noche, lo que Sor Alba escuchó no fue un eco. Fue una llamada. Clara. Directa. Desde adentro del Evangelio. Alba, no cierres los ojos. Tu nombre ya está escrito. Estaba sola en la biblioteca antigua, revisando documentos sellados cuando escuchó la voz. No venía de ninguna dirección concreta. Era como si brotara del papel, como si las letras mismas respiraran. Frente a ella, una copia olvidada del Evangelio según San Marcos. Se había abierto en una página sin número. Y en medio del texto, una frase no canónica la atravesó como un cuchillo. Y la mujer que aún respiraba entre las sombras. Recordará que su nombre ya fue pronunciado. Antes de que naciera. Sor Alba retrocedió. Pero las palabras no se borraron. Se reescribieron. La tinta roja comenzó a correr por las letras impresas. Borrando pasajes sagrados y dejando solo una línea. Sor Alba. Página 27. Aún no despierta. Su sangre se enfrió. Porque no existía ninguna página 27 en el libro que tenía entre manos. Terminaba en la 24. Como todos. Entonces recordó algo. ¿El niño? Mateo. Había dicho que el libro aún no estaba completo. Y que ella llevaría una página consigo. Corrió a su celda. Al abrir el cajón donde guardaba su rosario. ¿Lo encontró? Un papel. Antiguo. Del mismo tono. Del mismo olor. Del mismo tacto. No lo había visto antes. Pero estaba ahí. Y escrito con la misma caligrafía sangrante. Esta es tu página. No la escribas con palabras. Escríbela con lo que el mundo no puede perdonar. Esa noche, en su sueño, se vio escribiendo. Pero no con pluma. Con su aliento. Con cada pecado que había callado. Y con cada lágrima que no derramó. Al despertar, encontró la hoja manchada de algo húmedo. No era sangre. Era sal. Como si alguien, ella misma, tal vez, hubiera llorado sobre ella. Sin saberlo. Episodio 5. El espejo que mostraba quién ya lo había leído. Hay un espejo en el convento que nadie se atreve a mirar más de unos segundos. Está colgado en el pasillo que une la enfermería con la sacristía. Antiguo. Agrietado. Y con un marco de madera oscura tallado con símbolos que nadie sabe traducir. Las monjas lo llaman el reflejo de lo eterno. Pero Sor Alba ahora lo conoce con otro nombre. El testigo silencioso del Evangelio prohibido. Todo comenzó cuando Mateo desapareció durante el rezo de completas. Lo buscaron en todos los pasillos, capillas y habitaciones. No había rastros, ni puertas abiertas, ni huellas. Solo una marca. Una huella dactilar ensangrentada en el espejo del corredor. Sor Alba fue la primera en acercarse. Las otras hermanas se negaban a mirarlo. Pero ella, ya no podía vivir sin respuestas. Y cuando alzó la vista hacia el cristal, no vio su reflejo. Vio una sala oscura, llena de figuras en oración, con el Evangelio rojo abierto en el centro, respirando. Entre ellas, una figura pequeña levantó la cabeza. Mateo. Con los ojos cerrados y los labios moviéndose, recitando algo que el vidrio no permitía oír. Pero lo que vio después fue aún peor. Detrás de Mateo, había un reflejo de sí misma, de Alba, pero más pálida, más vieja, muerta. Parpadeó, y el espejo volvió a la normalidad. Solo su rostro, solo el pasillo, solo el silencio, pero sobre la superficie agrietada, se había escrito algo con letras temblorosas. Los que ya lo leyeron no caminan entre nosotros, caminan junto a nosotros, y solo el espejo los recuerda. Esa noche,
Alba decidió sentarse frente al espejo. Velas encendidas. Puerta cerrada. Sin testigos. Esperó. Minutos. Horas. Hasta que su reflejo empezó a moverse, sin que ella lo hiciera. ¿Qué soy yo?, preguntó. Sin voz. Y el reflejo le respondió moviendo los labios. Sin emitir sonido. Eres la página que se está escribiendo sola. Alba se levantó al amanecer. Con los ojos secos. Y en el marco del espejo, donde antes había polvo, una línea había sido grabada con fuego. Página 28. Comienza al reflejarse el pecado. Episodio 6. El día en que todos los crucifijos lloraron tinta roja. Primero fue uno. El crucifijo del refectorio. Colgado desde hace más de 80 años. Cubierto de polvo y oraciones sin fe. A las 6:06 de la mañana. Sor Alba lo vio llorar. Pero no lágrimas. Tinta espesa. Roja como una herida que no cicatriza. Corrió a avisar a las demás. Pero cuando volvieron, el crucifijo estaba seco. Limpio. Como si nunca hubiera llorado. Debe haber sido el sueño. Hija, murmuró Sor Leticia. Pero sus ojos no la miraban. Estaban fijos en los otros crucifijos del convento. Como si supiera que no era el único. A las 7:07. El crucifijo de la capilla menor comenzó a gotear tinta desde las manos de Cristo. Una gota cayó sobre la Biblia abierta. Y donde tocó, las palabras desaparecieron. Como si la tinta no cubriera, sino devorara. A las 8:08. Los 14 crucifijos colgados en los pasillos del convento lloraban al unísono. Silenciosamente. Sin drama. Como si la propia madera recordara algo que el alma humana había decidido olvidar. Mateo fue encontrado en el centro del claustro. Sentado, con los brazos abiertos como un crucificado. Y sobre su frente, una línea descendía como una lágrima. Tinta, no sangre. La misma del Evangelio. Sor Alba se arrodilló frente a él. ¿Qué significa esto? Mateo no respondió. Pero el viento trajo una hoja desde ningún lugar. Una página suelta con letras invertidas. Alba la recogió. Al darle vuelta, leyó. Los crucifijos no lloran por compasión. Lloran cuando recuerdan que el sacrificio fue en vano. Porque el Evangelio sigue escribiéndose. Y nadie está salvando a nadie. Esa noche, todas las cruces del convento fueron retiradas por orden de Sor Leticia, guardadas en una habitación sellada. Pero al día siguiente, una cruz apareció tallada en la espalda de una novicia, hecha con tinta, como si el Evangelio estuviera buscando nuevos lugares donde escribirse. Episodio 7. La confesión del muerto que no quiso ser enterrado. El cuerpo fue hallado sentado en el confesionario. No en su lecho, no en la morgue, sino en el lugar donde se perdona lo imperdonable. Padre Ezequiel había muerto 2 noches antes, víctima de un derrame que lo paralizó mientras dormía. Su rostro parecía en paz, pero sus manos apretaban un crucifijo roto. El ataúd estaba listo, el nicho abierto, el silencio dispuesto. Pero al abrir el confesionario aquella madrugada, una novicia gritó con el alma. Él estaba ahí, muerto, sentado, y con los labios manchados de tinta. Sor Alba fue la única que no huyó, no por valentía, sino porque algo en su interior ya no distinguía el miedo del destino. Se acercó lentamente, cruzando el pasillo como si cruzara su propia conciencia, y lo vio. El cuerpo del padre aún conservaba calor, pero el pecho no se movía. Los ojos estaban cerrados. Sin embargo, de su boca salía una voz, suave, entre dientes, como un rezo invertido. Sor Alba se inclinó, y escuchó palabras que no eran humanas. Confieso que lo escribí, no por fe, sino por desesperación. ¿Qué escribiste?, susurró Alba. La voz respondió, sin mover los labios. Una página, la que falta entre el juicio y el perdón, la que nadie debe leer, porque no está dirigida a los vivos. Alba encontró un sobre escondido entre los pliegues de su sotana. Dentro, una hoja doblada, antigua, con una sola frase. Esta confesión no busca absolución, busca testigos, porque el Evangelio no se escribió desde el cielo, sino desde el hueco entre la vida y lo que viene después. Se intentó enterrarlo 3 veces, pero el ataúd se abría solo. Cada noche, a la misma hora, el cuerpo regresaba al confesionario, como si su alma no pudiera partir sin terminar la última confesión. Hasta hoy, las novicias dicen que si te sientas a confesar justo a las 3:33, puedes escuchar al padre Ezequiel murmurar tu nombre, aunque nunca te haya conocido, aunque no sepas por qué. Pero si lo oyes, no respondas, porque si respondes, te conviertes en parte de la siguiente página. Episodio 8. El coro de los que ya no respiran. La capilla subterránea había estado cerrada por decreto eclesiástico desde hacía más de 30 años. Nadie rezaba allí,
Nadie encendía velas. Nadie debía recordar que existía. Pero a las 3 M. cuando el convento dormía bajo un cielo sin estrellas, la música volvió a sonar. No eran cánticos de este mundo. Eran voces, sin aire, sin pulmones, pero llenas de fe. Una fe rota, una fe que dolía. Sor Alba despertó con ese sonido. No de forma brusca, sino como quien se levanta por obediencia a algo que no puede resistir. Bajó sola, con un candil en la mano y el nombre de Mateo en los labios. No lo veía desde hacía días, pero lo sentía en cada rincón, como si su ausencia no fuera ausencia, sino presencia contenida. Cuando llegó a la puerta de hierro de la antigua capilla, descubrió que estaba entreabierta, oxidada, pero tibia, como si alguien la hubiera tocado hace minutos. Dentro, todo era polvo y piedra, pero al fondo, el altar aún estaba en pie, y frente a él, 12 figuras arrodilladas. No respiraban, no se movían, pero cantaban. Sus voces eran puras, aunque cada nota sonaba como si viniera desde un féretro sellado. Cantaban en latín, pero las palabras eran diferentes. Eran versículos que no existían en ningún evangelio conocido. Uno de ellos se levantó, un joven, pálido, con los ojos vendados y la boca cosida. Pero su canto seguía. Sor Alba cayó de rodillas, no por devoción, sino porque sus piernas ya no le respondían. El coro se detuvo, y en ese instante, una de las figuras extendió una mano temblorosa hacia ella. Le entregó algo, una hoja, vieja, quemada en los bordes, numerada, página 29. Alba la tomó con manos temblorosas, y mientras la sostenía, escuchó una frase dentro de su mente, clara como un trueno en medio de una misa. Estas voces no buscan aplausos, buscan ser recordadas, porque fueron silenciadas antes de terminar su canción. Al mirar hacia el altar, el evangelio estaba ahí, abierto, vivo, y cada nota del coro parecía escribir una palabra nueva. Sor Alba comprendió. Cada canto de los muertos era una línea más. Y el libro seguía creciendo. Episodio 9, la página 13 que desaparece si estás vivo. Cada vez que alguien intentaba leer la página 13 del evangelio, no estaba, no arrancada, no en blanco, simplemente desaparecía. Lo había intentado Sor Leticia, el padre Aurelio antes de morir. Incluso una monja que perdió la fe intentó fotografiarla. Pero al llegar a esa página, el libro saltaba de la 12 a la 14, como si el número 13 no tuviera permiso de existir. En los ojos de los vivos, Sor Alba no creía en supersticiones. Ya no. Después de ver crucifijos llorar tinta y escuchar coros de muertos, sabía que lo imposible era solo lo que aún no había sentido. Así que decidió probar algo que nadie más se había atrevido a hacer. Morir. Por un momento. Solo lo justo. Solo para mirar. Sor Alba convenció a la enfermera de confianza, una anciana que había servido a médicas y exorcistas. Juntas prepararon una mezcla suave. Un cóctel que reduciría su pulso al mínimo. Por exactamente 3 minutos. En ese lapso, su corazón se detendría. Su mente cruzaría el umbral. Y sus ojos, quizás verían la página que los vivos no deben ver. A las 3:13 a.m. Lo hizo, tomó el brebaje, se tumbó junto al evangelio, y esperó. El mundo se volvió niebla. Sus oídos dejaron de oír. Su pecho ya no subía ni bajaba. Pero sus ojos se abrieron. Y ahí estaba. La página 13. Brillante. Roja. Respirando. Pero no escrita. Sino escrita mientras la leía. Como si sus propios pecados se estuvieran traduciendo en letras. Como si la página 13 fuera un espejo del alma, en forma de palabra sagrada. De pronto, una frase emergió entre los trazos. Si estás leyendo esto, ya no perteneces al mundo que te recuerda. Y entonces, una firma al pie de página. Aisha Alba, escritora de la última línea. Cuando despertó, rodeada de incienso y lágrimas, la enfermera susurró. Te detuviste 2 minutos y 59 segundos. Pero tu rostro cambió. Y en sus manos, el evangelio seguía abierto en la página 13. Pero ya no desaparecía. Solo si lo sostenía ella. Solo si ya había muerto, aunque fuera un instante. Episodio 10, el evangelio que ardía si eras inocente. El padre Miguel llegó al convento de San Muriel con una sonrisa que no conocía la sospecha. Joven, de voz limpia, con ojos que aún brillaban al pronunciar el nombre de Dios. Decía que venía de Roma, enviado a investigar rumores de herejía. Pero su verdadero pecado fue la inocencia. Sor Alba lo observó durante las primeras horas. Él tocó el crucifijo sin temblar. Caminó por los pasillos sin miedo. Incluso entró a la capilla subterránea sin titubear. Pero cuando preguntó por el evangelio,
Las paredes parecieron contener el aliento. Y la cruz del refectorio, la misma que lloró tinta. Goteó otra vez. Una sola lágrima. Como advertencia. ¿Puedo verlo?, preguntó Miguel con total calma. Sor Alba, en silencio, colocó el Evangelio sobre la mesa de piedra, abierto en una página neutra. La 9. No intente pasar de ahí, dijo ella. Pero él lo hizo. Y cuando sus dedos tocaron el borde de la página 10, el libro se encendió. No como una explosión. No como fuego común. Fue una llama lenta. Silenciosa. ¿Santa? Como si el Evangelio supiera que esas manos no estaban listas para sostenerlo. El padre gritó. Pero no por dolor, sino por vergüenza. Porque en el fuego vio reflejados pecados que no eran suyos. Aún no he hecho nada, gritaba. No lo merezco. Soy puro. Pero el Evangelio no respondía. Solo ardía. Sor Alba lo envolvió con una tela sagrada y lo apartó. Las llamas cesaron. El libro quedó intacto. Miguel, no. Sus dedos estaban cubiertos de marcas rojas. No quemaduras. Versículos. Líneas enteras tatuadas en su piel. Como cicatrices proféticas. Asterisco, aquel que aún no ha caído. No puede sostener lo que ha sido escrito con sangre caída. Asterisco. El padre Miguel fue trasladado al amanecer. Pero antes de irse, tocó la puerta de Alba por última vez. ¿Por qué a mí?, susurró. Ella lo miró, con compasión y miedo. Porque el Evangelio no elige a los culpables. Castiga a los que aún creen que están a salvo. Episodio 11. La promesa escrita en sangre bajo el altar. Algunos secretos no se esconden en los libros. Se entierran. Se sellan. Se clavan bajo el altar. Como si el peso de lo sagrado pudiera silenciarlos para siempre. Pero lo sagrado no siempre protege. A veces, es cómplice. Sor Alba comenzó a notar grietas en las baldosas frente al altar mayor. No grietas nuevas, sino grietas que intentaban abrirse. Como si algo debajo palpitara. Como si la piedra ya no aguantara más el silencio. La capilla olía a incienso antiguo y cera gastada. Pero debajo, algo olía a hierro húmedo. A sangre sin bendecir. Una madrugada. Sin permiso ni compañía. Alba trajo una lámpara de aceite y una pala. No rezó antes de comenzar. No pidió protección. Solo cavó. Callada. Decidida. Como quien ya entendió que la fe no se hereda. Se desentierra. A los 33 centímetros exactos. El hierro de la pala tocó madera. Un cajón. Negro. Liso. Sin cruces. Sin marcas. Excepto una inscripción en latín tallada a mano. No abrirse aún respiras. Alba sonrió con amargura. Demasiado tarde. Abrió el cajón. Dentro había un pergamino enrollado. Atado con un rosario ennegrecido. El cordón se rompió solo al tocarlo. El pergamino estaba escrito completamente en sangre seca. Palabras temblorosas. Apresuradas. Firmadas por 12 nombres. Todos ellos, sacerdotes del convento. Y todos, ya muertos. La carta comenzaba así. Prometimos que nadie volvería a escribir una página más. Que sellaríamos el Evangelio incompleto con nuestros cuerpos. Pero uno falló. Uno sobrevivió. Y ahora el libro vuelve a respirar. Alba sintió que sus manos se manchaban. Literalmente. La sangre del pergamino no estaba seca. Estaba viva. Y comenzaba a deslizarse por sus dedos. Dibujando letras nuevas en su piel. Cerró el pergamino de golpe. Pero ya era tarde. Una frase quedó escrita en el dorso de su mano. Tú eres la promesa que ellos no pudieron cumplir. Desde esa noche, cada vez que Alba se arrodilla ante el altar, el suelo tiembla levemente. Como si debajo, 12 cuerpos aún vigilaran. Esperando que ella elija si sellarlo de nuevo. O terminar lo que ellos empezaron. Episodio 12. El versículo que hacía recordar tu peor pecado. No fue un grito. No fue un llanto. Fue algo peor. Un silencio que se quebró por dentro. Ocurrió durante la hora nona. Las monjas leían las escrituras como cada tarde. Pero al llegar al Salmo 51, el Evangelio rojo, ese libro que nadie había abierto desde la noche de la promesa, cayó solo desde el atril. Y se abrió en una página que nadie recordaba haber escrito. Una página sin número. Con solo una frase. Un versículo. Sor Alba fue la primera en acercarse. Las demás retrocedieron como si el aire se volviera cuchilla. Ella leyó en voz alta. No por decisión. Por impulso. Como si el libro hubiera estado esperando su voz. Bienaventurado el que recuerda lo que juró olvidar. Porque de él será la cruz que no cuelga. En cuanto pronunció la última palabra, el eco del pecado descendió. Uno por una. En todas. Como una ola de culpa sagrada. Sor Clara, la más anciana, comenzó a sollozar sin entender por qué. Yo,
Yo solo fui una niña cuando lo vi, susurraba. Nunca dije nada. Dios sabe que yo no dije nada. Sor Inés cayó de rodillas y gritó nombres que nadie conocía. Confesó un aborto que nunca ocurrió, pero que su mente había soñado cada noche durante 20 años. Una novicia intentó arrancarse la lengua. Otra se desmayó mientras pedía perdón por pensamientos que no sabía que tenía. El versículo no acusaba, revelaba, como si abriera una puerta que cada alma había sellado en lo más profundo, y la obligara a mirar. Mateo apareció al final del pasillo. No habló, no lloró, solo extendió la mano hacia Alba. ¿Qué es esto?, preguntó ella. No es el peor pecado el que duele más, susurró él. Es el que pensaste que Dios había olvidado. Alba se miró las manos. Las letras escritas con sangre viva comenzaban a desaparecer. Y en su lugar, solo quedó una frase grabada en su palma. Ahora sabes por qué el Evangelio solo lo leen los muertos. Esa noche, nadie durmió. Y al amanecer, la página del versículo ya no estaba en el libro. Había vuelto a esconderse. Pero no desapareció. Vivía en ellas. Como un espejo que nadie quiere volver a mirar. Episodio 13, la prueba, leerlo y no morir. Siempre había sido así. ¿Quién abría el Evangelio? Leía una línea. Y caía. No como si algo los atacara, sino como si algo dentro de ellos reconociera que ya no debía seguir respirando. Pero Sor Alba estaba decidida. No a leer un versículo. No a ver un símbolo. A leerlo completo. Página por página. Hasta el final. Y vivir para contarlo. Eligió la hora en que nadie podía verla. 3:33 a.m. La hora que no pertenece ni al día ni a la noche. La hora en que el alma se afloja. Y los pecados caminan por los pasillos del convento como si fueran monjas más. Encendió 7 velas. Una por cada página que ya había tocado. Colocó el Evangelio sobre el mármol frío. Y lo abrió. La primera página ya no era la misma. Había mutado. Ya no tenía texto impreso, sino letras dibujadas a mano. Como si cada lector antes de ella hubiera dejado una parte de su alma entre las líneas. Y entonces, empezó. Una a una. Las páginas pasaban sin quemarla. Las frases temblaban. Algunas sangraban. Otras lloraban. Pero ninguna intentó detenerla. Hasta que llegó a la última. Una hoja negra. Brillante. Como obsidiana. Allí no había letras. Solo un hueco. Un espacio vacío. Y debajo, una sola pregunta. Asterisco asterisco, ¿estás viva porque puedes soportarlo? ¿O aún no has leído lo que realmente te pertenece? En ese momento, la puerta de la capilla se abrió sola. Mateo apareció. Vestido de blanco. No parecía un niño. Ni un ángel. Parecía alguien que ya no necesitaba latidos. ¿Terminaste?, preguntó. No, respondió Alba. El final aún no está escrito. Mateo asintió. Y colocó un nuevo cuaderno sobre el altar. Blanco. Con la tapa roja. Entonces escribe tú. Tú eres la única que lo ha leído y no ha muerto. La prueba viviente. Pero ten cuidado. Porque el que escribe, también puede olvidar quién era antes de escribir. Sor Alba miró el cuaderno. Y supo que el Evangelio no estaba completo. Porque siempre había estado esperándola. Episodio 14, el pasaje que Dios nunca aprobó. Cada libro sagrado tiene partes que fueron borradas. Versos que los hombres decidieron callar. Pasajes que ni los ángeles quisieron pronunciar. Pero hay uno solo, que no fue escrito por inspiración divina, ni dictado por voces celestiales. Fue susurrado por alguien, que conoció a Dios, y decidió alejarse. Sor Alba encontró ese pasaje escondido entre las páginas duplicadas del Evangelio. Una hoja que parecía normal, pero que sangraba apenas se tocaba. Como si el mismo papel no quisiera ser abierto. Como si gritara en silencio. Esto no debería existir. Al comenzar a leer, las velas se apagaron solas. La tinta roja se tornó negra. Y su voz se sintió distinta. No leía. Era leída. Como si el pasaje hablara a través de su lengua. Como si alguien más, alguien enterrado, la usara como boca prestada. El texto decía. Asterisco y entonces. El que fue creado para adorar. Miró al Creador y dijo. No me salves. Déjame recordar el dolor sin consuelo. Porque solo desde el abismo puedo escribir lo que los cielos nunca se atrevieron. Sor Alba dejó de leer. Su cuerpo temblaba. No de miedo, sino porque algo se había activado dentro de ella. Ese pasaje no era una advertencia. Era una llave. Y ella la había girado. La tierra bajo la capilla comenzó a crujir. Las paredes rezaban por sí solas, repitiendo una sola frase en todas las lenguas del mundo. Lo estás escribiendo sin permiso. Lo estás escribiendo sin permiso. Mateo apareció. Sin respiración. Con los ojos completamente blancos. ¿Sabes lo que has hecho?,
susurró. Sí, respondió Alba, con voz quebrada. He leído el único versículo que Dios nunca quiso ver escrito. Y entonces, el Evangelio se cerró con violencia. No en sus manos, sino dentro de su pecho. Como si ahora viviera ahí. Como si ella se hubiera convertido en el nuevo capítulo. El prohibido. El final que nunca debió ser leído. Episodio 15. El Evangelio que no quería ser escrito. No todas las palabras desean existir. Algunas se arrastran fuera de la oscuridad. No para ser leídas, sino para ser temidas. Sor Alba lo entendió demasiado tarde. Porque el Evangelio nunca quiso ser escrito. Solo fue escrito. Porque alguien, o algo, se negó a olvidar. Desde aquella noche, su cuerpo cambió. No tenía fiebre, pero sus manos temblaban. No tenía heridas, pero sangraba cuando tocaba papel. Y cada vez que dormía, despertaba con nuevas líneas escritas en los muros de su celda. Con su letra, pero jamás con su conciencia. El Evangelio la había elegido. Sí, pero no como lectora, ni como testigo, como autora. La primera y la última. Mateo dejó de hablar. Solo la observaba desde la distancia. Como si él ya supiera lo que ella aún no se atrevía a aceptar. El precio de escribir lo que ni el cielo ni el infierno se atrevieron a tocar. Una noche, Sor Alba volvió a la capilla, llevando consigo el cuaderno rojo que había empezado a llenar. Solo quedaba una página en blanco. Se arrodilló frente al altar, y el silencio del convento fue tan absoluto, que el eco de su respiración parecía blasfemia. Abrió el cuaderno. La tinta temblaba dentro del tintero, y antes de escribir, escuchó la voz. La misma voz que oyó la primera vez que vio el Evangelio. La que no venía de fuera, ni de Dios, de ella, de la parte que ya no era humana. Si terminas esta frase, dejarás de ser memoria, y te convertirás en escritura, para siempre. Sor Alba no lloró, solo escribió, y cuando ya no quedó nadie para leer, el Evangelio se cerró, porque ya se había encarnado. El cuaderno se cerró solo, las velas se apagaron, y su cuerpo nunca fue encontrado. Solo quedó su sombra, marcada en el mármol, como si hubiera ardido en silencio. Hoy, dicen que si una monja reza sola en San Muriel después de la medianoche, puede oír pasos detrás del altar. Y si lleva papel consigo, encontrará una nueva página escrita por manos que ya no tiemblan. Nadie sabe cuántas quedan. Nadie quiere saberlo. Porque si hay algo peor que leer ese Evangelio, es escribirlo.